comenzar contándoles un poquito de cómo empecé a usar yo este aparatito que es el iPad, porque antiguamente yo usaba Biblia, diccionario Strong, mi libreta. Yo no sé los que se acuerdan de cuando empecé a predicar, y casi que yo viajaba cuando me invitaban a predicar con mi Biblia, esas grandísimas. ¿Cuántos se acuerdan haber usado o venía a la iglesia con tu Biblia así gigante? A ver, levanten la mano. Bueno, los que se acuerdan ya no, ya son parte de los chavorrucos. Quiero decirles, pero veníamos a la iglesia con la Biblia así grandota, la libreta amarilla, yo me acuerdo muy bien, y así me fui a Argentina con el pastor Cristian Ledesma y la pastora Maca. Me invitaron a predicar allá con los jóvenes, y me acuerdo que llego con mi Biblia así gigante y mi libreta, y de repente llego y me ponen un pulpitito así chiquitito, o sea, solo entraba un iPad mini o un teléfono, y yo ahí me sentí tan descontinuada. ¿Alguna vez te has sentido descontinuada? Yo dije, chicos, por favor, ¿me podrían cambiar el púlpito? De verdad, les prometo que la próxima vez que me inviten, yo voy a ser tecnológica y voy a predicar con iPad o con un teléfono, pero ahorita sí necesito el púlpito. Y desde ahí empecé a usar este aparatito que me empezó a costar trabajo, pero después me acostumbré, y luego empiezas a ver todas las cosas que puede tener, todas las aplicaciones, o sea, literal, yo los veo a ustedes. Bueno, de hecho, yo no sé cuántos sepan, pero ¿cuántos vieron al pastor Sam Groeschel aquí? Bueno, de su iglesia, o sea, su iglesia es la que hizo la aplicación de YouVersion de la Biblia. Yo sé que muchos a lo mejor decían, bueno, y ese Chelito. Ellos, su iglesia fue la que creó la aplicación de YouVersion que hoy mismo todos nosotros utilizamos. Y ese avance tecnológico que gracias a ellos, que lo que trajeron a este avance, nosotros todos dejamos de traer esa Biblia, que a mí me encanta en lo personal, la sigo estudiando, pero pues hay que renovarse, ¿verdad? Pero ¿por qué les cuento esto del iPad? Porque predicando en un servicio, de esos servicios que tienes que predicar 3, se me olvidó cargarla. Y me acuerdo que iba yo a subir al tercer servicio, y Gaby se da cuenta y me dice, pastora, su iPad solo tiene como 3% de batería. Y estaba la alabanza, y yo, no puede ser, se va a apagar. Y con el nervio la pusimos a cargar así, casi que orándole, por favor, que suba una rayita. ¿Alguna vez has tenido ese conflicto con tu celular? Es buenísimo, tienen de todo, tienen GPS, internet en todos lados, pero el terror es cuando se te va a apagar. ¿Has sentido ese terror? Imagínate yo antes de subir a predicar y 3 rayitas solamente del iPad. ¿Y qué les quiero decir con esto? ¿Qué tiene que ver, pastora, con el fuego? Un iPad. ¿Sabe que muchas veces así estamos como iglesia? Con tantos dones, con tantos talentos y con tantas cosas que tenemos que dar al mundo, pero descargados, desactivados, porque no estamos conectados a la verdadera fuente. Y ahí el Señor me habló de esta enseñanza. Y esta enseñanza se llama, y le puse por título, Actívanos. Así que quiero que levantes tu mano al cielo y a la cuenta de 3 grites conmigo, actívanos. Pero no me lo grites a mí, díselo a él, a la cuenta de 3. 1, 2, 3, actívanos. Otra vez, 1, 2, 3, actívanos. Sabes, hay tantas cosas que tenemos para esta generación. Tú estás cargado de dones, de talentos, de propósito, pero para poder funcionar correctamente necesitamos estar activados. Necesitamos estar conectados a la verdadera fuente, porque si no, seríamos como esta iPad, con tanto que dar, pero si no está cargada, no sirve para nada. Y así está en muchos lugares, me atrevo a decir, en el cuerpo de Cristo, en muchos lugares a donde Dios me ha dado la oportunidad de ir, desactivados totalmente. Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que hoy no creen en la liberación, cuando fue una de las cosas que Jesús hizo caminando aquí en la tierra. Negar la liberación, negar los milagros, sería negar el ministerio de Jesús. Lo único que hizo Jesús cada vez que lo veíamos era sanar enfermos.
resucitar muertos, liberar endemoniados. Y Jesús dijo, y más cosas harán ustedes en mi nombre. Entonces, ¿soy seguidora de quién? De Jesús. Y si soy seguidora de Jesús, tengo que imitar lo que Jesús hizo en esta tierra. Pero no creeríamos lo que en el cuerpo de Cristo hay hoy. Yo me recuerdo que fui a una iglesia a donde estábamos ministrando liberación y les digo, pastores, ayúdenme a ministrar liberación. Y los pastores así le hacían a los jóvenes y a las personas. En el nombre de Jesús. Y vale, ayúdame. Y vale, mire pastora, póngale la mano. En el nombre de Jesús se va. A pastores. Porque, aunque no lo crean, muchachos, lo que estamos viendo en este lugar no está en todos lados. A veces vemos como natural lo que tendría que ser natural, pero no lo es. Porque hay muchas iglesias, hay muchos lugares, hay muchas personas en el cuerpo de Cristo que, vuelvo a decir, tienen dones, tienen talentos, tienen propósito, pero están desactivados, desconectados de la fuente, que es el Espíritu Santo. Dice la Biblia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando te conectas a la fuente es cuando viene el poder sobre ti. Este aparato no sirve de nada desconectado. Entonces, desactivado. Y así estaba el pueblo de Israel en el tiempo del sacerdote Esdras. Y quiero darte un poquito de contexto antes de llevarte al versículo del cual vamos a hablar. Israel había estado cautivo por 70 años en Babilonia. 70 años. Y un día, fíjate bien, 100 años antes de esa cautividad, el profeta Isaías había hablado de un rey que se iba a llamar Ciro. Y dice, y habla en las profecías, Ciro mi ungido. Habla 100 años antes. Y después el pueblo entra en cautividad 70 años. Y Ciro llega a Babilonia, conquista Babilonia y se da cuenta que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia por 70 años. Se ve que Ciro había escuchado del pueblo de Israel, tenía fama. ¿Sabes cuántas veces vivimos de la fama pasada? El pueblo de Israel estaba cautivo, pero Ciro había escuchado de lo que el Dios de Israel había hecho en Egipto. Ciro había escuchado cómo terminó el faraón cuando quiso detener al pueblo de Israel. Y cuando llegó a Babilonia y se encuentra, empieza a ver y dice, ¿quiénes están cautivos? ¿Israel? No, yo con ese Dios no me meto. Yo con ese Dios, no, ese Dios me inunda carros, los ahoga, acaba, trae plagas. Yo no quiero eso en Babilonia. Así que, ¿sabes qué hizo Ciro? Despidió al pueblo de Israel, les dijo, ¿saben qué? No se preocupen, váyanse a su casita. Y él era un rey impío y fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel por la fama del Dios de Israel. Por la fama que había. Se ve que alguien le mostró, mira Ciro, hace 100 años ya te estaban profetizando. Y Ciro, siendo un rey impío, tuvo temor de Dios y libera al pueblo de Israel. Y no solo los libera, sino les da dinero. O sea, les dice a sus líderes, cáiganse. O sea, no quieren que les pase lo de Egipto. O sea, ustedes no quieren al pueblo de Israel aquí adentro con nosotros. Entonces empiezan a dar dinero Ciro y todos los reyes. Darío, el rey Darío, empiezan a darle. ¿Para qué? Para que construyeran el templo. O sea, para que se regresaran y construyeran el templo de nuevo. O sea, ¿tú te imaginas esa historia? 70 años estuvieron en esclavitud. 70 años que no adoraron. 70 años que ellos escucharon de un Dios que abría mares. Escucharon de un Dios que hacía que Egipto se doblara ante ellos, que vencía a cualquier país que se atreviera a levantarse contra Israel.
lo habían escuchado, pero no lo habían visto. Vivían de una fama pasada. Y aún así seguían teniendo efectos de la fama pasada. ¿Sabe que hay iglesias así? Benji me contaba, yo no sé si está por aquí Benji, que había una iglesia en Pachuca donde llevaban a los muertos cuando los muertos morían para que resucitaran, porque en esa iglesia resucitaban muertos. ¿Sabían ustedes que en México hubo un epicentro de adoración muy grande donde de todos los países llegaban a adorar? Hoy en día ya no se escucha nada de México, no se han levantado nuevos adoradores en México. ¿Será que estamos viviendo de la gloria pasada? ¿De la fama pasada? Como el pueblo de Babilonia, como el pueblo de Israel en Babilonia. El rey Ciro escuchó de lo que había hecho su Dios y los liberó por la fama pasada, pero no por lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Porque estaban en ese lugar, pero estaban desconectados. Ellos salen de Babilonia, llegan, construyen su templo. Estaban en el templo, pero su corazón estaba en ruinas. Tenían templo nuevo, pantallas de LEDs, tenían buenas bocinas, buenos micrófonos, una buena alabanza porque restauraron el templo de Salomón. Pero su corazón seguía en ruinas, su corazón seguía en Babilonia, su corazón seguía esclavo. Y muchas veces así nos encontramos con buenas iglesias, con buenos templos, con buenos micrófonos, con las mejores bandas. Uy, el mejor pianista, el mejor baterista, pero nuestro corazón sigue en ruinas. Estamos en la iglesia, pero nuestro corazón muchas veces sigue en Babilonia. Porque el pueblo de Israel habían oído, pero no lo habían conocido, no habían tenido una intimidad con el Dios de Israel. Habían escuchado que había un Dios que rescataba a su pueblo, habían escuchado de un Dios que liberaba, pero de oídas lo habían escuchado. Y mira, ahora sí quiero que vayamos al cómo los encuentra Esdras al pueblo de Israel. Esdras capítulo 9 versículo 1 dice: después de todo esto se me acercaron los líderes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos y todos los feos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así el linaje santo con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los líderes y los oficiales. Fíjate, el pueblo de Israel estaban en el lugar de la activación, pero descargados, incluyendo los líderes. ¿Cómo nos encontramos hoy, iglesia? Estamos muchas veces jugando a la iglesita. ¿Alguna vez has estado jugando un Nintendo, como se les dice ahora? Un videojuego. Y hasta un niño: yo quiero jugar, yo quiero jugar. ¿Y qué haces? Le das un control falso. ¿Cuántos le han dado un control falso a un niño? Peor aún, ¿cuántos recibieron alguna vez en su vida un control falso? Yo era de esas niñas a las que siempre le daban un control falso. Pero ¿sabes algo? Así estamos con un control falso en la iglesia. A veces estamos viniendo a todos los servicios, estamos viniendo a todas las alabanzas, pero realmente nuestra vida está desconectada de la vida de Dios. Estoy adorando, estoy diciendo qué palabra, me levanto de la silla, pero por dentro yo sé que no estoy activada. Por dentro yo sé que no estoy conectado. Estoy con un control falso para que no me vaya. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano el que tiene el control falso te termina yendo de la iglesia diciendo que Dios no era real. Pero no es que Dios no era real. Lo que pasa es que tenía un control desactivado y desconectado. No sé si le estoy hablando a alguien.
Pero así estaba el pueblo de Israel jugando a la iglesita, porque los habían sacado, les habían dado el dinero, tenían el mejor templo que no habían tenido por 70 años, pero ellos estaban en ruinas, estaban desconectados de la verdad, estaban desactivados. Dile al que está a tu lado: desactivado. Y cuando Dios deja de ser tu fuente, algo más te comienza a cargar. Y como Dios dejó de ser la fuente del pueblo de Israel, Babilonia los empezó a cargar. Hay gente aquí cargada por el espíritu de Babilonia. Hay gente en el cuerpo de Cristo hoy cargado por el espíritu de Babilonia. Ellos estaban siendo cargados por ese espíritu. Mira, Babilonia hoy no es una ciudad, pero es un sistema espiritual. Y este sistema exalta al ser humano por encima de Dios. Hoy en día vemos influencers cristianos. Y miren, te digo algo, yo amo. Yo le digo a los chicos, siempre los motivo: hagan reels. Pero hoy en día las redes están... ¿Puedo ser sincera con ustedes? ¿Puedo ser su pastora hoy? Las redes están cargadas de gente herida, frustrada, hablando pura babosada en las redes, y el cuerpo de Cristo aplaudiéndoles. Se saca un reel de una bailando cuando uno va a la fiesta y te dan ganas de bailar, pero luego te acuerdas que eres cristiano y me dan ganas de meter la mano y darle una cachetada. 100,000 likes. Sube a alguien un reel del amor de Dios, 5 likes. Los héroes de la generación de hoy son los que bailan y critican a la iglesia mejor. Los héroes de la iglesia en fuego son aquellos, los mártires que están dispuestos a dar la vida por el evangelio. Como lo hablaba el pastor Samuel, su familia que se enfrenta, que hablan, que no se amedrentan ante que no, a lo mejor no va a haber fama, pero va a haber fuego. Porque el Babilonia se quedó en el corazón del pueblo de Israel. Babilonia muchas veces entra, se mete como la humedad, diríamos aquí. Babilonia mezcla verdad con engaños. Ay, manas, vamos a echar fuera todas las chakras, las malas vibras. Empezamos a adoptar cosas que viste en TikTok y las metemos a la iglesia. Los 5 consejos de un noviazgo nice del mundo, pero los metiste a la iglesia. Empezamos a mezclar cosas. Oigan, ¿verdad que puedo predicar con ustedes? Porque me encanta predicar con los jóvenes. Son la ley, chamacos. Podemos, ¿verdad? Podemos hablar como somos, la neta del planeta, como decimos aquí en México. ¿Verdad que puedo hablar con ustedes la realidad? Traemos el noviazgo del mundo a la iglesia y queremos que Dios nos bendiga. Hablo hasta las 12, 1 de la mañana con el muchacho, mandándome mensajes. Y luego, Dios, ¿por qué mi relación está como está? Si tú dejaste afuera a Dios, ¿cómo esperas que Dios bendiga a donde nunca fue invitado ni celebrado? Yo le estoy hablando aquí a jóvenes reales. Jóvenes reales. Fíjate, Babilonia seduce con placer y poder y riqueza. Si no me conviene, no voy. Hoy en día, no creerían cuántos se mueven por lo que van a ganar. ¿Me conviene? Porque si no me conviene, no voy. Ligados por el espíritu de Babilonia. Babilonia controla masas. Por eso no te asustes cuando veas a aquellos que critican, se la pasan criticando pastores, bailando, sin aportar nada.
sin aportar cosas que edifican. Conozco gente que tiene 200,000 seguidores y en la noche se va a los antros. Pero la iglesia, pero nada más suben un pequeño reelcito bailando. Like. Y somos partícipes. No impongas las manos con ligereza. Eso también, el like, tu like es poner las manos con ligereza. Le pusiste la mano a la muchacha que me traía la tanga. No se la pusiste físicamente, pero se la pusiste con tu like. Hasta la forma del dedito tiene. Se ve en la cultura que normaliza lo que Dios llama pecado. Ahí se ve Babilonia. Cuando normalizamos lo que Dios llama pecado. Vamos a celebrar Halloween. ¿Qué puede haber de malo celebrando Halloween? Éxito sin carácter. Hoy estamos levantando a la gente que no tiene carácter. A mí no me impresionan que echen fuera demonios. A mí no me impresionan que oren por un enfermo y se sane. A mí me impresiona el carácter que tiene cuando la tentación se para frente a ellos y ellos se mantienen en el carácter. Cuando veo el fruto de su familia, cuando veo a sus hijos, cuando veo su trabajo, cuando veo que honran a sus padres, cuando veo que son hombres y mujeres de Dios, eso me impresiona. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. Las señales siguen a aquel que cree. Pero ¿sabes algo? Hasta los demonios creen y tiemblan. No se trata solo de creer, se trata de trabajar carácter. Y hoy estamos exaltando gente sin ver su fruto. ¿Cuál es el fruto que está teniendo esa persona? Se va de iglesia en iglesia. Un influencer se va a una iglesia. A mí en esta iglesia no me trataron bien. Por eso les quiero hacer un reel de esta iglesia, que esta sí me va a tratar bien. Y cuando le hagan algo en esa iglesia también se va a ir. Porque no hay iglesias perfectas. Está la iglesia que tú necesitas. Todas las tierras tienen gusanos y espinos y piedras, todas. Pero hay tierras especiales para cierta semilla. No en todas las tierras se da el plátano lindo y querido, como se da aquí en Tabasco, ¿verdad? Tú eres una semilla que Dios plantó en esta casa. No porque seamos perfectos, pero es la tierra que Dios sabe que tú necesitabas. Tiene espinas, tiene piedras y tiene ciertos gusanos, pero es la tierra que tiene los minerales y las propiedades que Dios sabía que tú necesitabas. Dios te siembra en una iglesia, en un ministerio, donde te van a ofender. Sí, porque van a haber piedras en el camino. Tropecé de nuevo y la misma piedra, lo dijo la salmista. Las piedras nos van a hacer tropezar, pero no por eso me voy a ir cuando la cosa se ponga fea. Cuando la cosa se pone fea, veo a Dios trabajando con mi carácter. Porque al final del camino el carácter es lo único que importa. Por sus frutos los conoceréis. Cuando te ofenden y te quedas y sigues sirviendo con la misma pasión, entonces veo tu carácter. Veo el fruto del Espíritu Santo: paz, benignidad, mansedumbre. Uy, no sé si le estoy hablando a alguien aquí. Amo hablar de verdad. Amo hablar de verdad. Amo hablar en esta casa donde no te tengo que masticar la comida. No te tengo que dorar la píldora. Te lo digo tal y como es. Porque si no, vas a seguir con un control desconectado y vas a terminar diciendo que Dios no es real y que Dios no existe. Éxito sin carácter, espiritualidad sin verdad.
Influencia sin propósito eterno. ¿Por qué queremos tener redes? Miren, escúchame bien, yo amo que se metan en las redes. Ustedes tienen que estar en las redes porque en medio de tanta tiniebla ustedes son la luz. Pero tienen que entender propósito. Propósito. No es estar en las redes por estar, no es tener likes, no es tener fama solamente. ¿Cuál es el propósito? Que puedan verte a ti como una luz en medio de las tinieblas. Que puedan decir, wow, esta muchacha qué hermosa, qué bonita, mira lo que hace y mira cómo ama al Señor, mira cómo respeta a sus padres, mira cómo se cuida, mira cómo se guarda. ¿Puedo cortar profundo, chamacos? Así estaba el pueblo de Israel. Fíjate bien, los pueblos estos feos que les dije, todos estos pueblos adoraban a dioses como Moloc, adoraban a dioses como Artemisa, Acera, y estos dioses pedían orgías, pedían sacrificios de niños. ¿Han escuchado de este Epstein y Ghislaine Maxwell? Bueno, esos eran los dioses que ellos adoraban. Los dioses que adoraba Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein eran los dioses con los que se casaron los hijos de Israel. O sea, imagínate que vengo al servicio, adoro, y llego a mi casa y llega mi esposo y se acaba de comer a un niño. Así estaba el pueblo de Israel, casado. O sea, es para que ustedes puedan entender por qué la Biblia dice los líderes estaban casados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Acaban de hacer una orgía de sacrificar a una virgen para esos dioses y ellos acaban de llegar de la iglesia porque normalizaron lo que no era normal. ¿Cuántas cosas estamos hoy normalizando? Mira lo que dice la Biblia acá. En Esdras 9, versículo 3 dice: cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Así estaba Esdras cuando se enteró lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había normalizado cosas que no eran normales. Y hay veces que nosotros toleramos cosas que no deberíamos de tolerar. Ayer el pastor Sam hablaba de que cuando ves una serpiente, tú no te alejas. Y yo me puse a pensar, Adán y Eva no solo vieron la serpiente y se alejaron. ¿Cuántos de ustedes han visto una cucaracha en su cuarto cuando se van a dormir? A ver, la neta. Y no paras hasta matarla o sacarla de tu cuarto, porque sabes, no vaya a ser que en la noche la cucaracha la encuentre aquí, ¿verdad? ¿Qué te pones a pensar? Yo no voy a convivir con una cucaracha en mi cuarto, y menos dormido. Bueno, Adán y Eva no solo toleraron la serpiente, empezaron a platicar con ella y empezaron a ser aconsejados por ella y terminaron poniendo la voz de la serpiente más fuerte que la voz de Dios, porque lo que toleras te conquista. Lo que toleras no lo puedes echar fuera. ¿Qué estamos tolerando hoy en nuestra vida, normalizando que no es normal? Vengo a la iglesia 2-3 horas, alabo al Señor y de ahí nos vamos. Por todos lados veo sospechosos. Y juego a la iglesita, platico con la serpiente, me cuenta 2-3 chistecitos. Uy, dile al que está a tu lado, ¿qué estás tolerando hoy? Yo tengo una gatita adoptada que se llama La Güera, le puse por nombre La Güera, es de las gatitas naranjas. Y La Güera llegó primero así de miau, miau. Y yo dije, ay, esta gatita pobrecita, empecé a dejarle agüita, unas cuantas croquetitas en el piso. Hoy en día La Güera ya tiene su plato, tiene su cama
Y aparte se pone en mi puerta a reclamarme comida. Hoy en la mañana cuando salí, la güera estaba tirada así en la puerta de mi casa y yo tuve que saltarla. Porque, o sea, ya antes la güera veía a alguien y se iba corriendo. Hoy en día la güera se acuesta y, o sea, salta. O sea, yo tuve que saltar a la güera porque no se mueve. Hoy hay gente que tienen entronado el orgullo así, con su camita. Que tienen el plato de comida para la impureza sexual. Las croquetas del fraude. Gente que viene a la iglesia y defrauda a hermanos, aprovechándose de que los hermanos están buscando de Dios. Vamos a hablar de fuego. El fuego también expone. El fuego no nada más es para sentirse chido. El fuego expone. Y a mí el Espíritu Santo me dijo: habla del fuego que consume todo lo que no me agrada. Porque si queremos estar incendiados por el fuego, no puedes tolerar las cosas que no tienes que tolerar. No puedes jugar con la serpiente, porque vas a terminar picado, vas a terminar envenenado. No puedes mezclar. Ese era el problema del pueblo de Israel en ese momento. Estaba mezclando lo de Dios con Babilonia. Y cuando mezclas lo de Dios con Babilonia, terminas destruyéndolo todo. No podemos mezclar, no podemos jugar. Cuando no estamos ardiendo por Dios, comenzamos a tolerar cosas que antes no tolerábamos. Y entramos a algo que se llama la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es un estado del corazón en el que una persona no está completamente apartada de Dios. No está. Está en la iglesia, como diría Rodri. Pero es mejor que estés en el mundo a que estés en la iglesia en tibieza espiritual. Pastora, ¿ya me mandó al mundo? No, te mandé a arrepentirte. Es un estado del corazón en el que una persona no está completamente apartada de Dios, pero tampoco está realmente comprometida con Él. Es una fe sin fuego, sin pasión, sin obediencia profunda. Es vivir en lo espiritual de forma cómoda, superficial o indiferente. La tibieza espiritual es cuando creo en Dios, pero no lo busco de verdad. Es cuando lo sirvo, pero sin amor, sin pasión. Es cuando oro, pero sin hambre espiritual. Es cuando leo la Biblia, pero sin transformación. Es cuando vengo a la iglesia, pero dejo el corazón en el mundo. Es cuando quiero a Dios, pero también quiero vivir cómodo. No es frialdad total, no es entrega total, es quedarse en el medio. Y en el medio lo predicó Rodri de una manera espectacular. En el medio somos vomitados. Y yo hoy quiero llevarte a tomar una decisión. Eso es lo que Dios me mandó a hacer. Me encanta predicarte de la fe. Me encanta predicarte de hablar el evangelio, de creer por sanidades. Me encanta. Pero no puede haber eso, no puede haber avivamiento, no puede haber fuego si no hay una decisión. Y eso es lo que pasó cuando Esdras vio en esa calidad al pueblo de Israel. Se paró y empezó a hablar la verdad. Y dice la Biblia que los líderes comenzaron a llorar y dijeron: ¿cómo puedo hacer para retomar las cosas de Dios? ¿Cómo puedo hacer? Si esa pregunta no está rondando en tu cabeza hoy, me asustaría. Porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a preguntarte. Escúchame, no es vivir perfectos, porque perfectos nadie. Yo no te estoy hablando de una perfección sin falla. Te estoy hablando de querer vivir una vida agradable a Dios, en donde nos vamos a caer, pero dice la Biblia, 7 veces se caerá el justo y de todas ellas se levantará. O sea, yo no te hablo de no fallar, pero te estoy hablando de una vida donde normalizamos el vivir en pecado, donde ya es normal llegar a nuestra casa como el pueblo de Israel, casado con un Jeffrey Epstein.
normalizaron, lo metieron a su vida, lo toleraron tanto que se quedó a vivir con ellos. Yo te estoy hablando de que lo que Dios quiere con nosotros es que tengamos un estilo de vida de arrepentimiento, en donde el Espíritu Santo te diga: hey, no tuviste que haber dicho esa palabra, esa blusita le puedes bajar unos centímetros, esa faldita, porque al final del camino no es la ropa, porque no es nada de lo que te pongas, sino es el por qué te lo pusiste, el corazón por el cual, la motivación por el cual tú te lo pusiste. O sea, no es la ropa, no es la ropa lo malo, ni la comida, no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale, dice la Biblia. O sea, la razón por la cual te vestiste hoy, porque me pude haber puesto el vestido manga larga, todo largo, falda larga, la lengua larga, pero para criticar a la que no se vistió así. Es lo que sale de tu corazón. Entonces, ya no veían lo malo. Mira, Esdras capítulo 9 versículo 1 dice: no se han separado de los pueblos de las tierras, haciendo conforme a sus abominaciones. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba mezclado. El pueblo de Israel en ese momento estaba mezclado entre Babilonia y querer servirle a Dios. Pero las mezclas hoy se van en el nombre de Jesús. Dios está levantando una generación de jóvenes que se atrevan a decirle no al pecado, que se atrevan a decirle sí al Espíritu Santo y decirle: Señor, aquí estoy, límpiame, lávame con tu sangre, porque te quiero decir algo. Sí se puede tener una vida en santidad, sí se puede vivir íntegro delante de Dios, sí se puede. ¿Sabes por qué? No por lo que tú lo puedas hacer en tus fuerzas, sino porque tenemos un ayudador, el Espíritu Santo, el que nos ayuda a hacer lo que en nuestras fuerzas no podemos. Y cuando nos hincamos y le decimos: Señor, es demasiado difícil, ¿cómo puedo perdonar a esta persona? ¿Cómo puedo dejar Babilonia? ¿Cómo puedo dejar Egipto? El Espíritu Santo siempre está ahí para mostrarte el camino, cómo hacerlo. Yo te estoy hablando de eso, no de perfección, no de ser perfectos religiosos. Te estoy hablando de una relación con el Espíritu Santo genuina, verdadera, de tener el control activado, de tener el control literal conectado con el cielo, para que cuando doy el paso chueco, el Espíritu Santo me haga por ahí no. Tienes razón, Espíritu Santo, perdóname. Yo siento su presencia. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba debilitado. Y cuando el liderazgo se contamina, la nación completa se contamina. ¿Sabes por qué, líderes? Porque no ministramos lo que hablamos, sino lo que somos. Yo no sé si ustedes lo pudieron sentir, pero cuando estaba predicando el pastor Sam, ministraba tanta pureza. El pastor, cuando estaba predicando el pastor Miguel, ministró. Mire, pastor, estaba yo ahí, y cuando usted empezó a llorar, yo sentí la presencia de Dios y sentí un impulso de pararme e irme allá y acostarme en el piso. Y yo dije, luego cuando estaba en el piso, ¿qué hice? O sea, nunca en la vida, todos ustedes lo saben, había hecho eso, pararme y subirme a un altar. Y yo nunca había hecho eso. Estaba en el piso meditando, ¿qué rayos hice? ¿Cómo me paré? Pero ¿sabes qué sentí? Que en el mundo espiritual hubo una orden de subir y literal acostarse en el altar. Y yo literal sentí que algo me agarró así, así, y me subí y me tiré al piso. Y tú sabes, en el mundo espiritual, la persona, porque no ministramos lo que hablamos, sino lo que somos. ¿Qué somos? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué cargamos? ¿A dónde estamos conectados? ¿Qué nos conecta? Número 3, un pueblo sin conocimiento de la palabra.
Les preguntas algo de la Biblia y no la saben. Ah, pero se saben el horóscopo. Se saben el nuevo chisme de, ¿cómo es que se llama esta influencer que? ¿Cómo? Kimberly Loaiza. Ah, pero pregúntale qué hizo Moisés. ¿Quién es Sadrach, Mesach y Abednego? Pregúntales quién es Daniel en el foso de los leones. Y hay mucho desconocimiento de la palabra. Por eso hay muchos que están engañando hoy. Porque un pueblo que lee la Biblia, cuando alguien te viene y te dice una barrabasada, le vas a decir, a ver, un momentito. Moisés no hizo el arca. Nadie te engaña porque conoces la palabra. Pero hoy hay tanto desconocimiento de la palabra. Hay tanto desconocimiento. Hoy en día nos tragamos cualquier cosa porque no vamos a la Biblia. Pero cuando vamos a la Biblia, momentito. Eso no lo dice por ahí. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y yo como tu pastora te quiero decir, aún lo que yo predique, si no está en la Biblia, tú tienes el derecho de decir, pastora, esto no está raro. Porque en esta palabra, en esta Biblia, en esta iglesia, creemos en lo que dice su palabra. Es la que nos rige. Es nuestro mensaje. Jesús es nuestro mensaje. Y su palabra es la que nos da dirección. Pero ¿cómo la vas a conocer? ¿Cómo vas a conocer sus preceptos y sus designios si no la leemos, si no la buscamos? Un pueblo espiritualmente insensible. Así encontró Esdras al pueblo de Israel. Estaban insensibles, ya no les importaba estar en el templo y también en su casa con una adoradora de Moloc. Ya no había sensibilidad ni dolor por el pecado. Y te quiero decir algo, siento que el Espíritu Santo me está llevando a cerrar. Y te digo algo, yo no iba a llevar la prédica por este lado, pero el Espíritu Santo me metió aquí. Hace unos meses tuve un sueño. Para los que me conocen, saben que yo, antes de conocer a Jesús, fumaba mucho. Fumaba muchísimo. Y cuando conozco a Jesús, y literal Él me liberó. Fui a un encuentro, Él me libera. El lunes, después de haber sido liberada, nunca más volví a agarrar un cigarro en mi vida. Tengo 23 años de mi vida de nunca haber agarrado un cigarro, ni siquiera tener la tentación de hacerlo. Es más, huelo el cigarro y me da ganas de vomitar. Pero estaba durmiendo y de repente me soñé a mí fumando. Y estaba yo con varios de la iglesia y yo estaba fumando así. Y cuando me levanté, wow, dije, Señor, ¿por qué? Si eso no es una tentación para mí, ¿por qué me vi fumando? ¿Por qué hasta sentí el cigarro y lo hacía frente a todo el mundo? Y empecé a decir, Señor, tú sabes que eso no es una tentación para mí. Y me dice el Señor, lo que te quise mostrar es la condición de muchos en la iglesia. Que antes por lo menos se escondían para hacer el pecado. Hoy en día ya lo ven normal. Hasta te juntas con los mismos de la iglesia para cometer el pecado. Hasta los tapan. Así, no señora, no se preocupe, está aquí en mi casa. Y tú sabes que se fue. Ya está ronco, Chepe. Eso, Chepe, tú sí viviste el congreso. Oye, si de este congreso sales hablando bien, no lo disfrutaste. Pero Chepe ha disfrutado el congreso. Gracias, Chepe, por creerla. Y termino con esto. El avivamiento se produce cuando se deja el pecado que antes se toleraba. Cuando hay hambre de Dios, cuando hay arrepentimiento genuino, cuando se activa el Espíritu Santo y cuando hay pasión por predicar o hablar de Dios. ¿Queremos avivamiento?
Queremos avivamiento. Quiero preguntarlo de nuevo. ¿Queremos avivamiento? El avivamiento no es quien salta más grande, más alto, más fuerte. El avivamiento inicia aquí en nuestro corazón. Cuando le decimos: Señor, yo quiero ser agradable a ti. Cuando yo conocí a Jesús era una joven, como lo sigo siendo ahorita. Tengo que declararme cosas buenas. Diga el débil: fuerte soy. Así que joven, joven forever. Era una joven como tú. Y tuve que tomar decisiones de las cuales hoy estoy disfrutando. Hoy ves a mis hijos saltando y ves mi matrimonio y dices: la pastora la tuvo fácil. Tuve que tomar decisiones en mi juventud. Y hoy ves mis decisiones saltando. Hoy te quiero ayudar a ti a tomar una decisión. Si queremos el fuego del Espíritu Santo, también va a consumir lo que no le agrada. El fuego del Espíritu Santo nos va a consumir y nos va a activar. O sea, cuando viene el fuego no puedes ser igual. Cuando el fuego viene a tu vida no puedes permanecer en la misma condición. Y eso es lo que yo te quiero hablar hoy, joven. Yo no te vengo a hablar de una religión. Hay miles de religiones y ninguna cambia. Te vengo a hablar de una relación con el Espíritu Santo.